Imagina darte cuenta de que alguien a quien considerabas tu amiga intenta acabar contigo usando un pastel envenenado. Todo con el único propósito de robar tu identidad. Este es el perturbador caso de Victoria Nazirova. En el momento de los hechos, Victoria Nazirova, de 42 años, residía en Brooklyn, Estados Unidos, tras haber emigrado de su Rusia natal. Victoria nació y creció en Armavir, un pequeño pueblo ruso en la provincia de Krasnodar. Según quienes la conocían, Victoria poseía una personalidad imponente. Vestía con prendas de marca y llevaba un estilo de vida extravagante. Gustaba de alardear sobre su vida cómoda y sus posesiones, y cuidaba meticulosamente su aspecto físico. Por esta razón, acudía regularmente a un centro estético cercano para retocarse las pestañas. Fue allí donde conoció a Olga Tzvik, una joven esteticista ucraniana de 27 años, quien se encargaba de realizarle estos retoques. Dado que ambas hablaban ruso y tenían muchas cosas en común, pronto desarrollaron una relación de amistad. El 28 de agosto de 2016, Victoria llamó a Olga porque necesitaba con urgencia un retoque en sus pestañas antes de salir de vacaciones a México. Sin embargo, ese día era el día libre de Olga y no se encontraba trabajando. A tanta insistencia por parte de Victoria, Olga terminó accediendo a atenderla en su casa y hacerle los arreglos. Al llegar, Olga notó que Victoria traía consigo una pequeña bolsa de la que sacó 3 pedazos de cheesecake. Insistió en que probara el pastel, asegurando que era el mejor de la ciudad. Olga se negó inicialmente, pero al ver cómo Victoria disfrutaba de este, nuevamente accedió a su petición y ambas terminaron comiendo del postre. Sin embargo, pocos minutos después de dar el primer bocado, Olga comenzó a sentirse terriblemente mal. Mareada y somnolienta, terminó perdiendo la visión y el conocimiento poco tiempo después. Su vecina había notado la extraña ausencia de Olga, especialmente después de que una misteriosa mujer llegara con una cacerola de caldo de pollo y de manera sospechosa se dirigiera rápidamente a la habitación de Olga. Minutos después, la misma mujer bajaría, lavaría el recipiente y desaparecería sin dejar rastro. Preocupada, la vecina decidió subir a la habitación de Olga para comprobar si todo estaba bien, solo para encontrarse con una escena desconcertante. Al entrar, lo primero que notó fue el inusual calor sofocante emanando de la calefacción, que estaba encendida a todo vapor, algo bastante extraño para pleno verano. Luego vio a Olga inconsciente en la cama, rodeada de pastillas esparcidas por la habitación, en una escena que parecía simular que había intentado ponerle fin a su vida. Inmediatamente, la vecina llamó al 911 y Olga fue trasladada en ambulancia al Hospital Presbiteriano de Nueva York en Queens, donde quedó bajo cuidado durante varios días. Según los médicos, si hubieran pasado 40 minutos más, Olga no habría sobrevivido. Después de 3 días bajo observación, fue dada de alta y regresó a casa. Al enterarse de lo sucedido, su hermana llegó para cuidar de ella. Tras escuchar lo que Olga recordaba, Irina, su hermana, contactó a la policía para reportar el robo de valiosas carteras de marca, el pasaporte, el carnet de residencia y de trabajo de Olga, así como joyas y una suma sustancial de dinero en efectivo. El detective Kevin Rogers, a cargo del caso, entrevistó a Olga, quien reveló que antes de sentirse mal, había recibido la visita de Victoria y había comido un pastel que ella le ofreció. Olga sospechaba que Victoria la había envenenado con el pastel, pero al vomitar una parte de él, Victoria había regresado al día siguiente con la sopa de pollo envenenada para asegurarse de acabar con su vida por si la dosis del pastel no había sido suficiente. La sopa de pollo había sido lo que dejó a Olga inconsciente durante varios días. A pesar de haber estado bajo la influencia de una sustancia tan fuerte, ella aún recordaba haber visto brevemente a Victoria revisando sus cosas y sentada al lado de su cama.
Increíblemente, durante la inspección del contenedor de basura, se encontró el recipiente que aún contenía migajas del pastel que Olga afirmaba haber compartido con Victoria. El detective Rogers, determinado a obtener pruebas contundentes, ordenó a su equipo que empaquetara cuidadosamente el recipiente para análisis y pruebas forenses. Esta evidencia resultó ser crucial en el caso. Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional descubrieron fenazepam en los residuos del pastel de queso encontrados en el envase del postre y en las pastillas halladas en la habitación de Olga. El fenazepam es un sedante potente que se comercializa ampliamente en Rusia y muestra una peculiaridad interesante. Su eficacia parece intensificarse en atmósferas más cálidas. Esto llevó a los investigadores a sospechar que Victoria había encendido la calefacción en la habitación de Olga en pleno verano para acelerar los efectos de la sustancia. Días después, una clienta de Olga recordó haber escuchado sobre un caso con muchas similitudes que también involucraba a una mujer llamada Victoria. Según el relato de esta cliente, la persona en cuestión era Ruben Burokov, un empresario ruso propietario de una tintorería en Queens. Ruben había conocido a una mujer atractiva llamada Victoria en una página rusa de citas por internet. Ella se había presentado como una apasionada cocinera y lo había invitado a cenar a su casa. Después de que Ruben probara un bocado del pescado preparado por Victoria, comenzó a sentirse mal y a perder la conciencia por largos periodos de tiempo, experimentando los mismos síntomas que Olga. Victoria aprovechó el estado de Ruben para robarle dinero en efectivo y tarjetas de crédito, con las cuales se fue de compras gastando más de $2,500. Al ver que Ruben no mejoraba después de 2 días, lo llevó a su negocio de tintorería, donde les dijo a sus empleados que estaba ebrio. Al ver el estado de su jefe, apenas capaz de hablar, instaron a la hermana de Ruben a llamar al 911. Aprovechando el caos de preocupación, Victoria se escabulló de la escena, no sin antes robar dinero en efectivo de la caja registradora antes de irse. Ruben permaneció una semana en el hospital antes de ser dado de alta y tuvo que enfrentar las secuelas del incidente. Sin embargo, de Victoria no se volvió a saber más. Este relato reveló a los investigadores que Victoria ya había cometido crímenes similares en el pasado, pero a pesar de sus grandes esfuerzos por localizarla y arrestarla, no lograban dar con su paradero. Lo que nadie sospechaba hasta ese momento era que Victoria Nazirova ya estaba siendo buscada por la Interpol por otros delitos cometidos en Rusia, de donde había escapado para eludir la justicia. En 2014, Victoria había entablado una estrecha amistad con Alla Alexenko, una mujer de 54 años que residía en su mismo edificio de apartamentos. Enterada de los planes de Victoria de visitar Nueva York, Alla le pidió amablemente que llevara algunos regalos a su hija Nadezhda, quien vivía allí, incluyendo costosos abrigos de bisón y una suma considerable de dinero en efectivo. Victoria aceptó hacer el favor y Alla le entregó los regalos junto con el dinero. Sin embargo, con el transcurso de los días, Alla comenzó a sospechar que Victoria no tenía intenciones de viajar a Nueva York ni de devolverle sus pertenencias. Preocupada, le contó esto a su hija Nadezhda en varias llamadas telefónicas. Días después, Nadezhda dejó de recibir llamadas y mensajes de su madre. Temiendo lo peor, viajó a Rusia, donde tampoco logró encontrar rastro alguno de ella. Al preguntarle a Victoria, esta afirmó que Alla había salido de viaje con una amiga y que no se preocupara porque probablemente su teléfono se había quedado sin batería. Desconfiando por completo de las palabras de Victoria, Nadezhda logró obtener imágenes de una cámara de tráfico situada en una avenida por la que Victoria había pasado en un coche alquilado. En dichas imágenes se podía apreciar a Victoria al volante, acompañada por otra mujer en el asiento del pasajero en una postura poco natural. Una vez en posesión de estas imágenes, las entregó a la policía rusa,
quienes lamentablemente iniciaron una investigación que avanzaba muy lentamente y no arrojaba resultados significativos. A pesar de ello, se descubrió que Victoria tenía antecedentes por fraude y hurto, lo que había resultado en su arresto en ocasiones anteriores. Se mencionaba incluso un incidente en el que supuestamente Victoria había intentado utilizar el certificado de defunción de su novio para reclamar su herencia en Moscú, para lo cual se sospechaba había falsificado numerosos documentos. Semanas después, la policía rusa halló los restos carbonizados de Ala cerca de Armavir, el pueblo natal de Victoria. El estado del cuerpo era tal que solo pudo ser identificado mediante registros dentales. Tras el trágico descubrimiento, se constató que Victoria había saqueado numerosos objetos de valor del apartamento de Ala y se había llevado sus ahorros de toda la vida, que ascendían a una cifra alrededor de los $50,000. Con estas pruebas, la policía rusa procedió al arresto de Victoria, quien fue interrogada y sometida a una prueba de polígrafo, la cual falló miserablemente. Atrapada y sin salida, Victoria desplegó su último recurso: utilizar su encanto para seducir al oficial a cargo de la investigación, y así lograr escapar de la estación policial. Sin perder tiempo, abordó el siguiente vuelo con destino a Estados Unidos. En respuesta, la Interpol emitió una notificación roja para su inmediata detención. Es así como Victoria llegó a Nueva York en 2015 y continuó llevando un estilo de vida lleno de lujos y extravagancias, que solo podía conseguir manteniendo relaciones con hombres adinerados y robando a sus clientes, a quienes conocía trabajando como escort y ofreciendo sus servicios como dominatriz en páginas web de internet. Victoria seducía hábilmente a sus víctimas para luego drogarlas y despojarlas de sus posesiones, así como lo había hecho con Rubén Burokov. Además, un exnovio de Victoria confesó a la policía que ella había envenenado a su perro 2 días antes de su cumpleaños, simplemente porque sentía que la mascota recibía más atención que ella. Consciente de la búsqueda activa de la Interpol, Victoria se ocultaba en los Estados Unidos como indocumentada. La posibilidad de solicitar residencia o permiso de trabajo estaba completamente descartada, ya que cualquier escrutinio revelaría su historial criminal y la conduciría de regreso a Rusia. Si deseaba mantener su lujoso estilo de vida en Estados Unidos, necesitaba hacerse de una nueva identidad, y con meticulosa precisión eligió a su víctima, Olga Tzvik, quien compartía con Victoria una impresionante belleza con largos cabellos castaños y un dominio fluido del ruso. La similitud entre ambas mujeres era simplemente extraordinaria. Durante meses, Victoria había burlado a la policía manteniendo en secreto su paradero. Sin embargo, su tendencia a alardear sobre su estatus, sus novios adinerados y sus posesiones quedaba al descubierto en su perfil de Facebook. Bajo el seudónimo de Vina, compartía regularmente decenas de fotos que mostraban su vida lujosa y sus viajes frecuentes, sin imaginar que esto sería su perdición. Su fortuna cambió cuando Hermann Weisberg, un investigador privado contratado por Nadezhda, la hija de Ala, comenzó a seguirle la pista. Utilizando astucia y aprovechando las pistas en las redes sociales, Weisberg examinó minuciosamente su perfil y sus fotos y descubrió que muchas de ellas estaban geolocalizadas en torno a Sheepshead Bay, un barrio ruso en Brooklyn. En una de esas fotos, identificó en el reflejo de las gafas de sol de Victoria 2 alcantarillas y un poste, lo que lo llevó a identificar la calle Burgess Avenue en Sheepshead Bay como el lugar donde Victoria se había tomado el selfie. En otra imagen, notó el detalle de unas costuras blancas en el asiento de cuero negro del automóvil en el que Victoria se había fotografiado. Utilizando esta información, logró determinar la marca y el modelo del vehículo, un Chrysler 300. Con estas pistas, localizó al propietario de un Chrysler 300 que vivía en la calle Burgess Avenue, quien resultó ser el novio de Victoria. Fue así como Weisberg logró ubicar finalmente a Victoria Nazirova.
Irónicamente, y por coincidencia del destino, Victoria había terminado viviendo con su novio a pocas calles de la residencia de Nadezhda, la hija de Alla Aleksenko. El 28 de marzo de 2017, Weisberg alertó a la policía sobre el paradero de Victoria, lo que finalmente condujo a su arresto. Durante el registro de su apartamento, se halló varios objetos que pertenecían a Olga, confirmando las sospechas de que el plan de Victoria era adueñarse de la identidad de la joven. El juicio contra Victoria Nazirova tuvo lugar en febrero de 2023. Los testigos detallaron las tácticas manipuladoras de Victoria, sus audaces engaños y las devastadoras consecuencias de sus acciones. Tras un breve periodo de deliberación, el jurado la declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado, intento de asalto en primer grado, asalto en segundo grado, prisión ilegal en primer grado y hurto menor. El juez de la Corte Suprema de Queens, Kenneth Holder, condenó a Victoria Nazirova a 21 años de prisión. En abril de 2023, Victoria llevó a cabo una huelga de hambre en la prisión de Rikers Island donde cumple condena, para denunciar presuntos maltratos por parte de los oficiales penitenciarios y otras reclusas. Más tarde, Victoria demandó a la ciudad de Nueva York, a la penitenciaría de Rikers Island y a un funcionario penitenciario por $5 millones, alegando que fue víctima de un brutal ataque perpetrado por otras reclusas, lo que le causó una fractura nasal y daños en la visión. En octubre de 2023, la ciudad de Nueva York llegó a un acuerdo extrajudicial con Victoria por $325,000, sin admitir responsabilidad alguna. Hasta la fecha, Victoria Nazirova continúa negando las acusaciones de Olga Tzvik y sostiene su inocencia respecto al cargo por homicidio de Alla Aleksenko, afirmando que la policía rusa manipuló el video del auto para incriminarla. Se espera que tras cumplir su condena en Estados Unidos, Victoria Nazirova sea deportada a Rusia para enfrentar finalmente la justicia que ha eludido durante tanto tiempo. Si el video capturó tu interés, dale un me gusta y suscríbete para más historias seriales.